Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Bienvenidos a la 20ª edición de los encuentros en torno al claustro, organizados de clausura para dar a conocer la belleza de la vida contemplativa y la sabiduría de quienes han optado por una vida monástica. En esta ocasión nos hemos sentado en el claustro del monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos, porque desde aquí queremos prepararnos para un viaje muy especial para todos nosotros, para la Fundación especialmente y para quienes nos van a acompañar hoy, y espero que también para todos ustedes. Se trata de un viaje hacia el interior del hombre, una propuesta que nos hace Santos Blanco con su película Libres, y que fue rodada en 12 monasterios de España y que se estrena este viernes en España. Hoy haremos la maleta para preparar nuestro viaje con las personas que lo han ideado y lo han creado. Buenas noches, Santos Blanco, director de la película. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lucía González Barandiarán, fundadora de Bosco Films, coproductora de la película. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Y buenas noches, Javier Lorenzo, guionista de esta cinta. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. También le quiero dar las buenas noches a Agustín de Asís, secretario general de la Fundación de Clausura. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Blanca. Y Cecilia Cózar es responsable del asesoramiento y el acompañamiento de las comunidades monásticas de la Fundación de Clausura. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a todos. En este encuentro tenemos mucho interés por conseguir que se convierta realmente en una conversación de todos los que participamos aquí, o de aquellos que quieren conversar con nosotros, en un coloquio, y por eso os animamos a que levantéis la mano con estas reacciones que veis aquí, este icono de reacciones dentro de la plataforma Zoom. Podéis levantar la mano cuando queráis intervenir, y también a escribir vuestras preguntas a través del chat. Como sabéis, Fundación de Clausura es una fundación que busca dar a conocer la belleza de la vida contemplativa, ayudar a las comunidades monásticas y canalizar las peticiones de oración de todas las personas que quieren solicitar ayuda también a los monasterios, que son grandes consejeros nuestros. Este proyecto de Libres es un proyecto que está muy vinculado con la Fundación de Clausura. Agustín, ¿podías explicarnos cómo comenzó esta aventura? Bueno, claro, en la pandemia las necesidades, es que hay algunos audios, hay algunos micrófonos, ¿no?, abiertos. Si les pedimos que se silencien para poder explicar. Bueno, comentaba que en plena pandemia, hablando con Borja Barragán, le contaba pues cuáles eran las necesidades de los conventos, de los monasterios, ¿no?, de los conventos y monasterios. Entonces, él me hizo una propuesta pues muy singular. Dice, mira, yo tengo un grupo de amigos que yo creo que en aquel momento no se conocían entre ellos. Me habló de Santos, de Titos, me habló de Lucía y me habló de Iván, pues como ven ustedes, muy jóvenes, a los cuales, digamos, voy a convocar para ver si entre los 4 y contigo, Agustín, 5, pues
podemos pensar algo que pueda servir para obtener donaciones y ayudar a los conventos y monasterios, ¿no? Convocó este grupo y Titos, Lucía, Iván y Borja se ideó esa campaña de Tu clausura, mi clausura, que tuvo un gran éxito. La población respondió muy bien y obtuvimos un importante flujo de donaciones que sirvió para ayudar a múltiples conventos y monasterios, ¿no? Aquella campaña la concluimos en Ávila, en una comida, los que pudimos asistir, estos 4 o 5 que estuvimos allí, y hasta ahí, como dicen en el 1, 2, 3, puedo leer, ¿no? Porque a partir de ahí ya yo creo que Lucía y Titos son los que tienen que explicar qué pasó después, porque hasta ahí me quedé yo, hasta que volvieron a contactar conmigo algunos meses después. Si os parece, vamos a ver esta campaña. Esta cuarentena la estamos viviendo sintiendo el sufrimiento y las necesidades de nuestros hermanos los hombres. Pertenecemos a este mundo, a esta humanidad, y queremos compartir la suerte de todos, sobre todo de quienes más sufren. Los acoges en tu regazo y es como que constantemente, en cada momento, estás haciendo todo pues por ellos. Yo creo que es lo único que nos puede salvar, la oración. La gente nos llama por teléfono contándonos y pidiéndonos que lo hacemos por casos verdaderamente impactantes. Les nombramos, pronunciamos sus nombres. Pedirle al Señor por tantas víctimas de toda la pandemia. Todos nuestros enfermos. Todos los que están en primera fila. Un enfermero, por un médico, por un farmacéutico, por un óptico. Están en la calle, en situaciones marginales. Por todos los jóvenes, ¿no?, que ven hipotecado su futuro. Todo el mundo que está dando la vida por los demás. Así se lo pedimos, así se lo pido vivamente. Él te acompaña, no temas, todo pasará. Vemos que habiendo amor, todo se vence, ¿no? Y todo se puede. Él nos ha prometido que no nos dejaría nunca, ¿no? Que no nos dejaría. El saber que Dios cuida de cada uno de sus pequeños. El Señor nos quiere pobres y seguiremos adelante por la ayuda de Dios. Siempre hay corazones buenos que siempre dan con generosidad. La respuesta de Jesús desde la cruz es: no llores, porque todo acabará bien, y todo acabará bien, y todo, absolutamente todo, acabará bien. Y un fruto de esta oración y de este agradecimiento y de esta campaña, pues es la idea de una película, ¿verdad, Lucía? Cuéntanos, ¿cómo surge? Bueno, yo diría que el fruto y el auténtico pensador de esta película es el Espíritu Santo, porque hay veces que cuando se empecina en algo, se empecina, ¿eh? No sé si existe alguien tan cabezota. Pero bueno, sí, la cuestión es que nos conocimos a raíz de esta campaña tan preciosa y a raíz de ahí, de aquella comida, de tratarnos un poquito más, porque además fue la primera vez que nos vimos en persona, ya cuando salimos todos de nuestras casas. Y luego, pues poco a poco, también Santos y yo nos fuimos tratando un poco más, gracias también a la Fundación de Clausura, pues empezamos a tratar también con otras comunidades monásticas. Y diría que a partir de ahí, cuanto más conocíamos los dos, más éramos conscientes de lo maravilloso que hay oculto detrás de 4 muros. Y decir que qué gozada sería que todo el mundo pudiera tratar a estas personas que evidentemente son muy ricas, de las que nosotros estamos aprendiendo. Qué preciosidad hay escondida, está en lo oculto. Y entonces pues iba saliendo casi en conversaciones. Yo recuerdo además, Santos, que justo cuando estábamos intentando promocionar la campaña, todavía todos confinados, hicimos un directo en Instagram en el que decíamos en voz alta, como soñando, ¿no? Algún día haremos una película. Y ahí empezó. Yo no sé si fue un pique o
o realmente algo que empezaba un run run. Pero sí, luego cada vez que nos veíamos en distintas cosas decíamos, oye, quizás de esto habría que hacer una película. No, pues sí, quizás. Ya, pero tú haces publicidad, yo hago distribución. Bueno, pero lo podemos hacer, ¿no? Pues sí, lo podemos hacer, ¿no? Nos conseguiremos el modo de entrar, hombre, no es fácil, pero hombre, sí, que seguro que conseguiremos apoyo, seguro que la fundación, y me acuerdo que en aquel momento yo creo que cuando ya empezábamos los dos como a ilusionarnos con un potencial proyecto de película, también, Agustín, nos fuiste presentando a otras personas que nos podían ayudar a conseguir los permisos, las cartas, un poco esa parte que era la más complicada, que era la de entrar en la vida de clausura de verdad, y no solo en los monasterios, que quizás de eso sí que estamos más acostumbrados a verlo, ¿no? Lo bonito, la parte patrimonial, sino más bien el entrar de verdad en el núcleo, en el corazón, en el alma de esas personas que ahí habitan. Así que ese fue el origen, el cómo después de 3 años exactamente aquí estamos, pues para mí todavía sigue siendo un misterio, pero aquí estamos. Y Santos, ¿cómo se pasa de una idea a producir una película? ¿Qué buscabas tú con esa película y qué pasos tuviste que dar? Así, si puedes hacernos un pequeño resumen de esos pasos que has tenido que dar para que hoy podamos decir que el viernes se estrena en cine vuestra primera película. Vale, ¿qué pasos? A ver, son muchos pasos. La verdad que hemos dado muchos pasos. Desde que empezó, como decía Lucía, bueno, pues ha habido un proceso muy largo. Yo creo que pues prácticamente desde el salir de pandemia, cuando hicimos las primeras campañas, que ya físicamente nos fuimos a un par de monasterios, y ahí fue cuando de verdad yo me di cuenta que había algo, ¿no? Ahí de decir, oye, esta gente tiene algo que tenemos que contar porque hay algo muy, muy especial, ¿no? Pues los pasos desde ahí, y bueno, por hacer un pequeño apunte, ¿no? Hay una cosa bonita que es la frase que comentábamos antes, que comentabas tú, Blanca, que ahí encontré, justo en ese proceso de que hablaba con Lucía, oye, una película y tal, encontré una frase, que de hecho abre la película, una frase del Papa en la que pone a los contemplativos de clausura, los pone como faros, ¿no? Es una frase que cito literalmente, dice, el mundo y la Iglesia os necesita como faros que iluminan el camino de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Entonces, sí que es verdad que el propio Papa les pone a la altura de faros, pues es algo ya muy significativo. Total, que ahí empieza este camino y bueno, el proceso por contarlo brevemente, primero hay una parte que es desgraciadamente la más desagradable, pero es el dinero, como el dinero para conseguir hacer la película. Hacer una película de este nivel no es algo barato. Entonces, bueno, hubo un proceso en el que curiosamente yo cuando ya empecé a decir, joder, algún día haremos la película, pues apareció, por ejemplo, el padre de un monje que me consiguieron hacer una reunión con él y que esta persona dijo, yo te apoyo económicamente y te apoyo con una buena suma. Y entonces ya empezaba a ser una pequeña realidad en la que yo ya pues decía, joder, pues aquí hay algo, ¿no? O sea, esto ya no es solo de boquilla. Hubo que tocar muchas puertas, muchas reuniones, mucha presentación. Ya ahí estaba Bosco, que también contaba con su apoyo, con el apoyo de la fundación, que es fundamental, que también ahora contaré. Y hubo un momento que hubo un punto de salida en el que ahí ya, gracias a la fundación y con mucho trabajo de Cecilia, pues empezamos a conseguir esos accesos, ¿no? De, oye, nos van a dejar entrar con cámaras y demás. Había alguno que era un poco más fácil, ya nos conocían, pero otros que hubo que ir, presentar, contarles, te decían que no, otros te decían que sí, otros que ya veremos. Bueno, un trabajo bastante complicado. Y también, pues un poquito después, este mismo chico, Borja, que inició un poco todo el proceso con Agustín, me presentó a Javi, que está aquí, Javi el guionista, y bueno, no sé si te gustará que lo diga Javi, pero Javi ha sido pues seminarista, escribe guiones de cine, fue profe de religión. O sea, yo cuando me lo dijeron y me lo presentaron así, dije, ya está, o sea, no quiero buscar más guionistas, te quiero a ti.
y juntos empezamos a trabajar esa idea de qué es lo que queríamos contar, que ahí sí que no me voy a meter mucho porque si no haría un poco de spoiler. Y luego el resto del proceso, bueno, pues es cuando ya está todo un poco montado y montas un equipo de rodaje. Estuvimos 2 meses y medio rodando en los 12 monasterios y conventos, también una semana de naturaleza por España. Después de terminar de rodar, pues viene el proceso más arduo de tener 22 horas de entrevistas que tienes que dejar en 1 hora y media. O sea, imaginaros la cantidad de material que hay, que Javi en guión y yo tuvimos que descartar. Lo más duro quizás, porque es dejar historias enteras que no salen y que gente que se ha abierto pero que tienes que quitar, ¿no? Han sido 5 meses o 6 de postproducción, trabajo de banda sonora, edición, proceso de color, sonido y tal. Y luego ya pasa la fase de Lucía, que es la otra bomba del trabajo, que es ahora conseguir colocar esto a nivel mundial, que es lo más que luego os contará un poco, pero que la película va a tener un recorrido en todo el mundo. Segundo país que se va a poner la película es en Australia. Ya están hablando en Corea, países de Sudamérica, Estados Unidos. O sea, bueno, la verdad es que el trabajo de Bosco también ahí como distribuidora, no solo como coproductora, es impresionante. Y nada, y este viernes sale en los cines. No sé qué más contar. Muy bien. Cecilia, ¿podrías concretarnos un poco en la colaboración de la Fundación de Clausura con este proyecto? Pues bueno, para nosotros fue una oportunidad, ¿no? Increíble además estaba pues eso unido a toda la campaña, ¿no? De Tu clausura, mi clausura, que fue clave para nosotros, ¿no? En un momento muy, muy duro donde las comunidades no nos estaban pidiendo, pero lo necesitaban. Quiero de hecho agradecer a todos aquellos que donasteis en aquel momento y bajo esta circunstancia, ¿no? que vivimos, fue clave. Entonces ha sido como algo también muy natural, ¿no? Colaborar con Titos, con Lucía, porque eran ya como parte de la familia, parte de la fundación. Y claves en ese recorrido, ¿no? Nuestro, ¿no? Yo lo viví muy de cerca. Porque estábamos ahí ya todos confinados y Agustín me decía, bueno, van a lanzar esta campaña y yo decía, bueno, no sé si hace falta porque las monjas no nos están pidiendo y luego cuando empezó a llegar el dinero y las llamábamos y tal, veíamos que sí hacía falta, ¿no? O sea que normalmente las monjas solo piden ayuda cuando tienen ya el agua hasta el cuello. Entonces, la película es como que nace un poco de ahí, del contacto luego que vamos teniendo, un pequeño vídeo que se grabó en Cardeña, que ahí fue pues parte del equipo que luego estaban las grabaciones y yo veía como espacios que incluso yo decía, bueno, aquí creo que no podréis grabar porque está muy oscuro. Y ellos en cambio decían, es maravilloso la luz que entra a este espacio. Y se iban como enamorando de todos los espacios, de los monjes, ¿no? Les hacían preguntas y entonces se quedaban alucinados con las respuestas. Claro, yo estoy como muy acostumbrada a todo eso porque pues voy a visitar a las comunidades, hablo mucho con las monjas y siempre había visto además el potencial que había para hacer película. De hecho, incluso esta película, aunque es increíble, no agota todo el potencial que hay detrás, ¿no? De temas que se pueden tratar, de la riqueza de la vida contemplativa. Y el proyecto de Titos tenía un montón de cualidades preciosas que, bueno, están pues completamente plasmadas en la película, que es esa visión muy fresca, ¿no? De la vida contemplativa. Muchas veces pensamos que conocemos ya lo que es ser un monje o una monja de clausura, ¿no? Como que les etiquetamos rápido y yo creo que la película da esa visión de algo que es sorprendente, ¿no? Que cuando estás en contacto con ellos te sorprenden y ves su humanidad, ¿no? Ves que podría ser tú, o sea, podríamos ser cualquiera de nosotros, monjes o monjas de clausura, porque son personas muy normales, ¿no? Que han optado por vidas de aventura, ¿no? Yo pienso que en ese camino interior que recorren, o sea, son unos auténticos aventureros y ahí yo creo que la película capta todo eso. Entonces fue muy fácil colaborar con Titos, con todo el equipo, ¿no? A la hora porque ellos querían captar este tipo de cosas, ¿no? Y
y luego el cariño con el que lo han hecho. O sea, yo les acompañé en algunos procesos de grabación y ya les había visto grabar antes, pero ya con todo el equipo. O sea, hay que hacerse una idea. Había una persona bueno, esto lo puede explicar mejor Tito, pero que eran un montón, 9, 10 personas. Cada uno se encopaba de una cosa y con muchísimo amor, y una toma, otra toma, no escatimaban, ¿no? O sea, para mí también fue muy inspirador ver cómo trabajaban a la hora bueno, de ojalá todos trabajáramos así, ¿no? Dando el corazón, el alma y todo, ¿no? Fue un proyecto totalmente, yo creo que vocacional, como ha explicado Lucía, de querer, ¿no? De querer acercar la vida contemplativa a la gente, y creo que la película lo consigue con creces. La película acerca la vida contemplativa, desde luego. Sobre todo, yo creo que transmite la sabiduría de la vida de quienes viven esta vida monástica, y nos hace preguntas como esta. Para estas preguntas fue crucial el trabajo de Javier. Javier, como guionista, ¿puedes explicarnos cómo se prepara un guión para realizar una película en la que no tenemos actores, en la que tenemos personas reales, ¿no? Y que además tampoco Titos nos los presenta como tal, no nos lo presentáis, no sabemos en realidad cómo se llaman, no sabemos quiénes son, incluso tampoco sabemos en un principio, luego podréis investigar, pero en un principio tampoco sabemos ni dónde están. Sí, hola a todos. Es una buena pregunta. ¿Cómo haces un guión de documental? Yo, después de ver el resultado, todavía me pregunto cómo hemos hecho esta película, porque es muy sorprendente, es algo como mágico. Pues mira, en un primer momento, claro, Titos cuando hablamos la primera vez, me decía un poco que quería mostrar como a los maestros de la vida interior, ¿no? Hacer un viaje por el interior del hombre, por la espiritualidad y tal. Pero claro, eso lo puedes contar de mil maneras. Entonces hay un primer momento que estás unos meses dándole vueltas a cómo contar las cosas, qué temas tratar, cuáles no. Yo, en un primer momento, para mí, como que era claro, con la frase esta que ha dicho Titos, ¿no? Del Papa Francisco, de sois faros que iluminan al mundo, de alguna manera yo entendí como que lo importante era mostrar el efecto de la oración de los monjes y monjas de clausura en el mundo, ¿no? O sea, cómo de efectiva era esa oración. Si queréis, cómo de útil, ¿no? Para el mundo. Y entonces le damos vueltas y hacer solo a los monasterios o poner también imágenes de gente que contara un poco cómo les ha ayudado, cómo tal. Pero hubo un momento en que fuimos a ver a un sacerdote que quería entrar a un monasterio para ver si le entrevistábamos o no, y fuimos a conocerle. Y entonces este sacerdote nos dijo en un momento dado que, bueno, pues que la gente no entendía muy bien esa vocación, porque, claro, le decían, ¿no? Que con lo útil que es usted como sacerdote aquí en la parroquia, ¿cómo se va a ir a un monasterio? Y entonces yo le pinché un poco y le dije, bueno, pues es verdad, ¿no? Con lo útil que es usted aquí, ¿cómo se va a ir a un monasterio? Y entonces me dijo, es que la vocación de los monjes no es rezar por los demás. Entonces yo me quedé un poco a cuadros, ¿cómo ha dicho? Y me dijo, bueno, es que, o sea, obviamente rezan por los demás, pero esa no es su vocación. Ellos están llamados, dijo, a ser, no a hacer. Entonces eso a mí me rompió un poco, porque de repente me di cuenta que estaba como planteando el documental mal, porque estaba mirándoles con un poco con la mentalidad del mundo, ¿no? Que parece que solo vale lo que es útil, ¿no?
y que esta gente era otra cosa, ¿no? Algo que por otro lado Titos me había dicho siempre, decía, es que es muy potente esto, ¿no? Porque ese era otro de los grandes problemas, decía. O sea, yo veía que era una historia, o sea, que es una vida que tiene mucha fuerza, que podía ser algo como extraordinario, pero no acababa de ver cómo hacer un documental que mostrara eso, porque decía, es que se nos va a dormir la gente en las butacas, ¿no? 2 horas viendo a mujer rezar, pues no acaba de verlo. Entonces, esto que me dijo, como que nos centró un poco, vamos a contar lo que veamos allí, ¿no? O sea, ¿quiénes son estas personas? No vamos a intentar suavizar el tema, ¿no? No vamos a intentar llevar al espectador para que se sienta cómodo y entonces con una parte fictiva. No. Vamos a mostrar lo que hay allí, ¿no? Que tiene como mucha fuerza, ¿no? Como para iluminar, ¿no? Titos decía, quiero que la gente se pegue un viaje, ¿no? Quiero que la gente de alguna manera tenga una experiencia contemplativa al ver esta película de monjes contemplativos. Y entonces eso fue un poco la clave que nos llevó a lanzarnos a esto. Y lo increíble es que de verdad te pegas un viaje, o sea, que de verdad es una experiencia muy potente, ¿no? Es una experiencia contemplativa. De alguna manera te contagian su vida cuando ves la película. Durante 2 horas estás allí con ellos. O sea, eso es una virtud que yo creo que tiene la película que ha conseguido Titos, que es que desaparezca la cámara, ¿no? De repente desaparece la pantalla y estás allí con ellos. Luego, después de plantear hacer un esquema, ¿no? de por dónde queríamos ir, de las preguntas, pues llega un poco la contar Titos, ¿no? Llega el material, con todas las respuestas y bueno, la labor de hacer esa criba, ¿no? Que fue más fácil de lo que yo pensaba. O sea, de alguna manera salió, no sé muy bien por qué, pero salió muy fácil. Tanto que yo me sorprendía, que pensaba que lo estaba haciendo mal. O sea, yo por la noche decía a mi mujer, creo que no lo estoy haciendo bien porque está saliendo muy fácil y esto no puede ser. Pero luego pues estaba bien. O sea, de verdad que para mí ha sido un regalo, no sé muy bien cómo ha salido esto. Creo que hay mucho más en el resultado que en lo que, al menos por mi parte, en lo que he puesto en la película. O sea, ha sido algo muy providencial. No son pocos los que han visto esta película y dicen, como a mí me ha pasado, hay que volver a verla y hay que llevar papel y lápiz, papel y boli. De hecho, aquí hay una persona que se llama como yo y que ha dicho hay que llevar libreta y boli. Y es verdad, porque de lo que habéis extraído, las declaraciones que habéis extraído, las frases que habéis extraído, sirven para toda una oración. Yo no sé si está presente ahora mismo Leticia Casans, que la entrevistamos hace unos meses, y ella me comentaba que necesitó 24 horas para tener una opinión sobre esta película. Leticia, ¿quieres intervenir? A ver si activa el micrófono. Porque ella decía que en su oración le volvían frases que escuchó en la película. ¿Leticia? No me oye. Creo que era ella. Y lo que demuestra que esta película ha cumplido el objetivo, que es que interpele nuestros corazones y que interpele a nosotros, que ellos nos hablen a nosotros. Es así, Titos, lo que pretendías, ¿no? Con esta película. Sí, o sea, desde fuera puede parecer que es como, bueno, pues voy a ver una película sobre monjes de clausura y yo creo que no es esa la película, sino que la película son monjes de clausura hablándote a ti, ¿no? Y creo que eso es mucho más interesante porque, bueno, para ver, o sea, creo que el hecho de que personas que le dedican a su vida espiritual 24 horas los 7 días de la semana, pues tienen algo muy especial que contarnos y que hacernos pensar, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿no?
es verdad que en la película hay un mensaje, un contenido potente cristiano, pero creo que va más allá. O sea, creo que interpela a cualquier persona de cualquier credo y que se hablan de grandes cuestiones, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que el viaje te lo pegas, pero bueno, me cuesta hablar así como poner la película muy arriba porque, bueno, Mira, por ponerla bajito y que luego la gente se lleve las sorpresas, ¿eh? ¿Me oyes, Sandra? Perfectamente. ¿Me oyes, Sandra? Perfectamente. Bueno, pues lo único que yo quería decir es que como llevo tantos años hablando con ellos y soy madre de Carmelita Descalza, para mí de algún modo hay una cosa que ya he aprendido, gracias a Dios, no se aprende en 2 horas de peli, pero hay que aprenderla, que es que ellos lo que transmiten a veces es esas horas de silencio, las sueltan con una naturalidad impresionante. Entonces yo buscaba como digamos que mi papel ha sido siempre ser la voz de los monasterios, darlos a conocer. Yo decía, no, falta realismo, falta aquí. Y antes de llamar a Blanca, se lo digo a todos, dije, no, primero voy a hablar con el Señor a ver qué pasa con esta peli. Y rezando, es lo que me enseñó mi hija, fue cuando dije, no, esta peli está para pensar. La prueba es que cuando estás mirando al sagrario, de repente oyes la voz de un monje que dice, pues no sé, lo que menos te puedes esperar. Y dices, ¿pero qué me ha pasado? Y dices, pues estoy un poquito borracho en la película. Todavía no lo he superado. Creo que la voy a tener que volver a ver para amainar. Pero está muy bien. Pues sí, gracias por participar. Como Leticia, podéis participar todos, preguntad todos a través del chat. E iremos canalizando también vuestras preguntas, pero también si levantáis la mano podéis intervenir. Esta película, lo que, como ha dicho Leticia, tampoco idealiza la vida monástica, no es su pretensión, pero sí que es una constatación de quienes la hemos visto. Y después también Leticia, que lleva muchos años, ¿no? Hablando a través de Radio María con contemplativos, y nosotros pues que ya llevamos pues 2 años con estos encuentros, pues nos damos cuenta que tienen algo que tienen algo que nos atrae. Y prueba de ello, pues yo creo que es otro clip de la película que a mí me encanta especialmente. Ahí eres luz, ahí eres sal, ahí eres fuerza para los demás. Nuestra forma de vida, no tenemos otra, pero que sea una vida auténtica, que no seamos, como decía el Papa, un grupo de solteronas que viven juntos. Eso sí que no llena a nadie. Si son unas rancias, unas viejas. Desde luego yo nunca las he visto como solteronas, la verdad, sino como personas realmente libres, ¿no? Lucía, ¿por qué libres? Bueno, pues Libres es un título que salió después del rodaje. Inicialmente se iba a llamar Duc in Altum, que es, bueno, pues el latín y que era el nombre del proyecto, es como lo presentamos a todos los sitios. Pero es verdad que Libres, yo diría que es, bueno, yo no lo digo, lo ha dicho Titos en todas las entrevistas, Titos Santos que leemos, ¿no? Porque unos le llamamos Santos, otros le llaman Titos. Santos es el director y Titos. Y él me gusta mucho cómo lo dice, porque efectivamente esta película tenía un título que decíamos, es que algo le falta, algo le falta. Y al final yo creo que el propio espectador se va a dar cuenta cuando la vea. Y lo bonito sería que cada uno saque sus propias conclusiones del por qué una película así se llama Libres. Pero a priori, y dicho en corto, ¿no? O sea, pues imagino que llama la atención, ¿no? O sea, hablando de clausura, que el título de esta película se llame Libres, ¿no? Que incite y que hable de la libertad.
pero es verdad que eso es algo que no es tan simple a primera vista y que seguro que al acabar la película cada uno saca su propia conclusión de por qué libres. No sé quién puede responderme a esta pregunta que nos lanzan a través del chat, que responda quien quiera. ¿Qué aporta esta película a diferencia de otras cintas tipo El Gran Silencio? ¿Qué diferencia hay con El Gran Silencio? Vale, bueno, si queréis... a ver, El Gran Silencio, no sé si lo habréis visto todos, pero El Gran Silencio es una película que es una observación, o sea, es decir, el director lo que hace es como abrir una ventana dentro de un monasterio, en este caso de la Gran Cartuja de Francia, y bueno, la cámara funciona casi como si fuera un monje. Tú les ves y ya está, y les contemplas, y ves su vida, ves su rutina, desde su trabajo, su oración, y ya. O sea, no hay ningún tipo de... es una película de contemplación pura, es una maravilla, ¿no? Y es súper buena película, pero es para contemplar y para observar. No aquí no, aquí, aparte de que los monjes te cuentan de su vida, te explican cosas, porque hay un equilibrio muy claro entre la parte más testimonial, vivencial, con una parte explicativa, que tampoco es una catequesis, pero que creo que es importante también. Entonces, ese equilibrio está ahí. Y luego también a nivel de, efectivamente, del equipo, lo que hemos querido hacer, como Javi como guionista, yo como director, hay un mensaje. O sea, hay un mensaje. No os voy a contar cuál, pero hay un mensaje y a mí me gusta pensar que es un mensaje quizás el mensaje para mí más importante, quizás más primitivo del cristianismo, pero lo fundamental. Entonces, bueno, a la hora de hacer documentales, pues puedes implicarte, o sea, puedes querer contar algo muy claro, un mensaje como es este caso, o simplemente mostrar una realidad que existe donde no opinas, bueno, sí, eso es un poco, yo creo, las grandes diferencias. En El Silencio no hay ni una palabra y en Libres hay bastantes palabras. Blanca, justo, hoy he leído que ahora están saliendo, la verdad, una gozada de críticas durante todos estos días. Y justo yo creo que como es un referente El Gran Silencio, ¿no? Y fue un hito en su momento que se pudiera grabar, y me ha encantado, porque en el primer párrafo hablaba, ¿no? Como poniéndolo como ejemplo, El Gran Silencio, y decía que Libres sería la palabra tras el gran silencio. Es decir, y me ha parecido precioso, porque digo, efectivamente, o sea, el gran silencio tú les ves, les sigues, eres uno más, como decía Titos, pero aquí es como ellos tienen ahora la palabra para ti. Y eso diría que es algo también absolutamente novedoso, y me imagino que será complicado que se vuelva a repetir. Entonces, quien se atreva a ver la película quizás se encuentre con que tiene mucho que decir. Es la palabra tras el gran silencio, tras el sigilo, Me ha encantado, digo, me parece que lo define en una frase perfectísimamente la diferencia. Totalmente. ¿De alguna manera os inspiró El Gran Silencio, Santos? Y es otra pregunta del chat. La verdad que no. O sea, sinceramente, o sea, obviamente la he visto, pero no. Es que no, o sea, no es. Cinematográficamente no es otra cosa completamente distinta. Entonces, no, lo que pasa es que obviamente, bueno, cuando haces ese proceso de investigación, al igual que lo haces con libros, pues obviamente uno de los pasos es ver qué se ha hecho, ¿no? Del tema, de la temática, ¿no? Y ves algunas películas, unas documentales, pero, por ejemplo, a mí personalmente me inspiró mucho más la película de Dioses y Hombres que la película del Gran Silencio, por cómo se muestran ellos, ¿no? Con qué naturalidad y con qué... Pero bueno, y eso que una es ficción, basada en una historia real, por cierto, muy recomendable, yo os la recomiendo muchísimo. Pero no, en este caso no. En este caso, ya os digo, también es verdad que es otro cine. Es otro cine. Pablo, has levantado la mano si quieres activar tu micro y hacer tu pregunta. Muy buenas noches. ¿Se me oye? Sí. ¿Se oye? Ah, sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas noches a todos.
Nada, yo simplemente quería intervenir para hacer un par de apuntes y una pregunta, ¿vale? Primero, bueno, yo tengo la enorme suerte de haber visto la película ya. Y lo primero que quería decir es daros las gracias a quienes han hecho posible esta película, porque es un peliculón, la verdad. A mí me gustó y me gustó mucho. Creo que la película tiene unas, y bueno, ya lo habéis dicho varios por aquí, pero tiene unas frases que son lapidarias, que son auténticos mazazos al alma. O sea, no hay cuerpo para tatuarse todas las frases que se pueden decir en esta película, porque es que son una pasada, la verdad. Tienen muchísimo jugo, se puede sacar, pues como habéis dicho por aquí, ¿no? Solo de 4 frases que puedes escuchar, puedes sacar horas y horas de oración y son un gusto, la verdad. Otra cosa que yo pensé nada más sacar la película es que está muy bien hecha en el sentido que creo que es que también lo habéis dicho por aquí, que es para todo el público. Y con todo el público me refiero a creyente, no creyente, en budista, musulmán o lo que sea. Creo que está muy bien trabajada y muy bien contada para que nadie la vea y diga, buah, esto no va conmigo. Pero también creo que para el que sea católico y tenga la fe cristiana, gracias a Dios, la va a disfrutar y le va a sacar, obviamente, muchísimo más jugo del que puede sacar otras personas. Pero que, insisto, creo que es para todo el mundo. Creo que ha sido el director que ha dicho que tuvieron 20 horas de grabación. Yo hago desde aquí un llamamiento para que se hagan libres 2. O sea, si hay 20 horas de conversaciones, pues seguro que se puede sacar ahí otra segunda película y podernos disfrutar de esas horas de grabación que me encantaría, que mataría por poder escucharlas. Y por último, una pregunta que me planteé yo es, siendo la película para todos los públicos, para todas para todas las religiones incluso, cuando se produjo la película, cuando se grabó la película, tanto el guionista como el director, ¿en qué público pensaban? O sea, ¿cuál era el público objetivo que tenían en mente cuando hicieron la película? Y nada, ya está. Y muchísimas gracias de verdad por la película y por todo lo que estés haciendo, que es una delicia. Santos. Muchas gracias, Pablo, me alegro un montón, la verdad que eso es lo más importante, ¿no? Que llegue, ¿no? Que la película llegue y que remueva un poquito y te lo agradezco un montón. Para no hablar tanto, Javi, si contestas tú, ¿qué te parece? Te lanzo ahí el guante, así no me escuchéis tanto, es un rollo. Vale, pues mira, esto era una cuestión, Pablo, que sí que tú, Santos, o sea, lo tenía muy presente desde el principio, ¿no? ¿Para quién es esta película? Y él tenía claro que no quería hacer una peli solo para la gente con fe. Digo solo. O sea, quería una peli para gente creyente, pero también que pudiera ayudar a la gente no creyente, porque el mensaje era un poco ahondar en el mundo interior, ¿no? Es un viaje al interior del hombre. Y a mí me parecía muy, muy interesante esto porque creo que el corazón del hombre es el mismo para todos, ¿no? O sea, todos tenemos las mismas preguntas, los mismos anhelos, ¿no? Los mismos deseos. Y un poco la idea de la película no era tanto, que es verdad que hay frases lapidarias, ¿no? Hay frases muy bonitas, pero no era tanto dar una respuesta, que la hay, sino como despertar el corazón, ¿no? O sea, despertar las preguntas. Eso estuvo presente desde el principio, o sea, que queríamos eso, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Hay una frase que no sé de quién es, yo leí hace mucho, que dice, no hay nada más absurdo que una respuesta a una pregunta que uno no se plantea. Entonces, creo que era importante esto, lo teníamos muy claro, ¿no? Tenemos que conseguir que la gente se haga la pregunta, ¿no? O sea, porque creo que es el primer paso, ¿no? A veces nos empeñamos en dar respuesta, pero si a la gente no le interesa, porque nos ha hecho la pregunta, no va a servir de nada. Entonces, un poco también creo que esto ha estado detrás de toda como la dirección y la planificación de la película, ¿no? O sea, el ayudar al espectador a sumergirse en este lugar, ¿no? Que es como un lugar de belleza, ¿no? De calma, de silencio, que en el fondo es un poco donde está nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón no está en las prisas, está ahí. Entonces era ayudar al espectador a pararse, a entrar ahí. Y que ante la presencia de gente excepcional,
como que brotara, que brote de alguna manera lo más profundo, ¿no? El Duquinaltum, ¿no? Lo más verdadero, ese grito que hay en el corazón de todos, sean creyentes o no. De hecho, creo que no hay distinción, o sea, porque yo como creyente también necesito hacerme estas preguntas continuamente. Entonces, para mí es muy provocativa esta película, continuamente. La he visto ya muchas veces y en todas me siento muy interpelado, es como una caricia de Dios, ¿no? Que te despierta algo, ¿no? Es revolucionaria la película, es muy impactante, de verdad, ¿eh? O sea, es algo que los que conocéis la vida de Clausura ya habéis visto, ¿no? En estas personas, pero que aquí de alguna manera, bueno, pues al ser una película, pues no sé, es como que impacta mucho, ¿no? El ver esta presencia, ¿no? de esta persona, y la película ha ayudado a que uno entre ahí, ¿no? Si uno entra, es que te golpea el corazón, como decía Pablo, ¿no? O sea, es verdad, golpea el corazón no solo lo que dicen, sino cómo miran, cómo respiran, cómo, no sé, las imágenes, todo ayuda un poco a eso. Y por eso creo que es una película o sea, de un abanico amplio, ¿no? Para todos los públicos, porque es una película para el ser humano. No es, obviamente habla de Dios y habla de lo religioso, pero es que creo que eso es parte del ser humano también. Tengas fe porque Dios te lo ha concedido o no, o una religión u otra. Creo y esto ha sido un acierto que Titos tenía de verdad claro desde el minuto 1. Vamos a ver cómo nos interpela con estos pequeños segundos de película. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol en Madrid. ¿Por qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Qué ganas de volver a verla. Blanca, no sé si puedo comentar algo, porque es que yo que estaba ahí como muy de cerca, ¿no? En todo el proceso y creo que ahí Titos ha sabido captar, ¿no? Esa parte, y yo creo que porque el proceso de grabación se lo planteaba desde una forma muy pura, ¿no? Y eso yo siempre lo he valorado mucho, en el sentido de dejarse sorprender él también por lo que iba a grabar. De hecho, cuando elegimos ya un poco los monasterios, los conventos donde se grabaría, sabíamos que había potencial detrás en digamos, hermanas o hermanos comunicadores, ¿no? En cuanto a palabra, ¿no? Porque luego a veces pues, las comunidades a lo mejor no tienen personas que hablen muy bien, pero a lo mejor lo comunican con sus trabajos, con su forma de hacer, pero eso era más difícil de sacarlo en la película, ¿no? Pero bueno, aunque sabíamos que había ese potencial, no sabíamos qué iba a pasar y luego es en directo, ¿no? O sea, lo que te digan en ese momento, o sea, hay como una hora de grabación para cada hermano, entonces a ver cómo está inspirado ese día. Y yo creo que la pureza con la que Titos afrontaba el trabajo de lanzarse ahí, de grabar, yo creo que eso es lo que ha permitido también sacar ese potencial de frases, de contenidos, de esa riqueza que tenemos en la vida contemplativa y que sin duda, como bien decía Javi, al final toca al ser humano, ¿no? Ni siquiera hombres, mujeres, yo también hablo también del ser humano, de esa dimensión que nos une a todos, da igual de dónde seamos, en qué creamos, esa dimensión antropológica donde la vida contemplativa, la vida de espiritualidad ahonda mucho en ello, ¿no? Y llega a la universalidad pues bueno, de las creencias, de la espiritualidad, de la fe, de lo que somos, ¿no? Como personas. Nada más. Gracias, Titos, de verdad, porque lo has cogido y yo tengo muchas ganas de volver a verla. A ver, sí que es cierto que, por ejemplo, nos pasó, por ejemplo, en un es monasterio, porque no es convento, es monasterio
que habían tenido, por ejemplo, una mala experiencia. O sea, yo fui a verlas, les presenté la película, les encantó y luego se echaron para atrás, ¿no? Luego, al final del todo, pudimos grabar un pequeño testimonio un día. ¿Y qué les pasó? Pues que habían tenido una mala experiencia, por ejemplo, con un periodista, ¿no? Que había entrado, había hecho alguna grabación y no les había gustado. Bueno, sí es verdad que ahí, oye, pues yo creo que hubo esa complicidad de que ellos entendían perfectamente el mensaje de lo que íbamos a hablar, que no se trataba de cotillear, que no se trataba de buscar nada, digamos, bueno, iba a decir la palabra morboso, pero sí, y que era algo un poco más auténtico, más profundo, más. Y entonces en ese sentido sí que se encuentra esa complicidad y el resultado está ahí. Y luego, hombre, te doy las gracias, Cecilia, pero que el equipo era muy bueno, yo he tenido la suerte de juntar a buenísimos profesionales en todo y, joder, y es que cada uno sumando y poniendo su buen hacer, es que se nota un montón, ¿sabes? Se nota un montón. El resultado es de un equipo, o sea, de un trabajo en equipo brutal, eso es así. Hay muchas preguntas en el chat que algunas las habéis ido respondiendo. Hay una, Santos, tu primera película ha roto bastante los esquemas. Creo, incluso los tuyos personales, me parece a mí. Porque una de las preguntas te preguntan es ¿qué ha provocado en ti esta primera película? O en vosotros esta película. Bueno, a ver, ¿qué me ha provocado? O sea, yo todavía tengo que bajar a tierra un poco todo porque, como quien dice, acabamos de terminarla y se estrena ahora y todo lo que ha pasado yo creo que es algo que se irá, que va a ir, que todavía tengo que descubrir mucho. Hombre, sí que es verdad que al rodar pues 2 meses con ellos, el hecho de tener mucho contacto, de vivir un poco su día a día, yo que soy creyente, pues celebrar casi a diario con ellos la misa, estar en sus oraciones, en contacto, bueno, pues te hace que tú mismo profundices. De hecho, claro, porque el rodaje han sido 2 meses, pero la preproducción pues habrá sido otros 2, entonces ha sido mucho tiempo y que cuando dejas de tenerlo, es verdad que a veces te dices, joder, ¿qué ha pasado? ¿No? Es como si se me hubieran cerrado, no sé, se me hubiera acabado el agua de una fuente porque vives, pues eso, de pronto estás a las 9 en tu cama leyendo, te levantas muy prontito, te vas a misa con ellos, o sea, vives una cosa que te llena muchísimo porque realmente ellos viven la vida ordenada y tal y como la viven precisamente para profundizar en uno mismo y en esa parte espiritual, ¿no? Y luego también, pues, ¿qué me ha dado? Pues, por un lado está la parte profesional, ¿no? De poder dedicarme a algo que me gusta mucho, como es contar historias, hacer películas, en este caso película documental, pues es una oportunidad, pero si además le añades el hecho de que creas que tu proyecto puede hacer mucho bien, que compartes una fe, ¿no? Y que quieres transmitírsela al mundo, yo tengo un montón de amigos y quizás de entre mis 2 grupos de amigos que pueden sumar como 35 o 40 personas, solo hay un creyente aparte de mí. Y yo hablo con ellos, pero digo, joder, ¿cómo es posible que no os pique la curiosidad o que luego al final cada uno, no, yo creo que cada uno en su cama y en su corazón, pues seguro que tiene 1000 cuestiones, pero bueno, no está en el día a día, por lo menos no en el mío, y no lo veo, no se habla, pues puedes hablar del trabajo, puedes hablar de la familia, de las chicas, puedes hablar de 1000 cosas, del deporte, pero no está, no lo veo presente. Entonces, eso también para mí ha sido un reto y un regalo poder hacerlo, no sé. Entonces, eso sí que me ha gustado mucho. Entre los comentarios del chat, Anne-Marie habla de que le ha parecido muy buena idea, ¿no? Mostrar la utilidad que tienen los monjes en el mundo, y esto conecta con una idea de un encuentro, de una entrevista que hicimos al padre Juan Carlos Ortega, que decía que nos recomendaba acudir a los monasterios para pedirles no solo pastas u oraciones, sino pedir consejo, porque ellos tienen ese don, el don de consejo.
Y creo que es muy interesante esta visión, ¿no? Y vosotros lo que habéis conseguido con esta película, ¿no? Que bueno, ahora aquí dicen, habéis hecho algo muy grande, ¿no? Pues habéis conseguido mostrar ese don, ¿no? Que tienen ellos. Por otra parte, son muchos ya, Lucía, los que están preguntando, y si queréis, lo queríamos pues, pasar un poquito más adelante, pero lo hacemos si quieres ya, Lucía, mostrar dónde y cuándo podrán ver esta película, no solo en España, sino en el resto del mundo, porque nos han preguntado por Chile, van preguntando también en las distintas redes sociales, ¿no? Si puedes explicar un poco las previsiones que tenéis. Bueno, pues de momento empezamos por España, como no podía ser de otro modo, ya este viernes, pero la verdad es que se nos abre un abanico enorme. Ha dado algunas pinceladas Titos al principio, pero sorprendentemente el segundo país donde se va a estrenar, donde se va a poder ver, es Australia y va a ser de hecho dentro de muy poquito. Dentro de, fijaros, de un marco de cine español, dentro de un festival de cine español, o sea que está abierto a todo tipo de personas. Aquí está compartiendo Blanca cuáles son los cines donde se va a poder ver en España este primer fin de semana, que además para quienes nos estéis escuchando en España, pero también nos vale para cualquier otro país, el primer fin de semana es el más importante. Para las empresas que no somos pues Universal, Sony, Paramount o alguna de estas que a todos nos suenan, es importantísimo, no sabéis hasta qué punto, cuánta gente vaya los 3 primeros días. Luego siempre nos preguntan, pero no va a estar más. Pues mira, es que dependemos de esos 3 primeros días. Es así de cruda la realidad. El lunes a nosotros nos llaman las salas y nos dicen no ha ido suficiente gente o sí ha ido suficiente gente para que se mantenga. Entonces, en la medida de las posibilidades de cada uno, si os podéis acercar este primer fin de semana, 21, 22 y 23 de abril, los que estéis en España, en cualquiera de estas ciudades, fantástico. Estamos trabajando en llegar a más ciudades. He visto por ahí a alguien que hablaba de Teruel, de hecho, y que se van a ir a Lérida a ver otra película. Gracias, porque también estáis construyendo, entre todos estamos construyendo. Y además os digo una cosa, estamos mandando también información. Cada entrada dice mucho de qué es lo que el público quiere. Es casi como un voto, diría yo. Entonces es muy importante acercarse a las salas. A futuro, bueno, pues eso, lo siguiente que sigue es Australia. Sabemos que en Estados Unidos se va a estrenar en 700 salas en septiembre, que fue bastante gordo cuando nos lo confirmaron, porque hay muy poquito pues, cine de este tipo que pueda llegar para allá, ¿no? Tanto cine europeo como un cine de corte espiritual. Y luego también en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, Hispanoamérica, pues también la idea es que vaya a la par toda América en septiembre. Ya tenemos cerrados como 12 países de habla española, estamos negociando Brasil. Están ahora valorando también pues, para entrar Portugal, Alemania, Japón, Corea, decía también, ¿no? Una televisión coreana. Bueno, es curioso. Ahora es cuando empieza la carrera de salida y de momento los que estamos en España somos los que vamos a intentar tirar, ¡pum!, de ese primer fin de semana, que cuando vean que hay interés ya va a ser más fácil para otros países que digan, venga, si ha ido bien en España, puede ir bien en Francia. O puede ir bien, no sé, en Luxemburgo, por cosas que dices, a lo mejor no ha llegado todavía. Yo creo que las películas y más este tipo de cine, lo he visto, no lo creo, lo he visto en el último año, al final quienes tiran son gente que cree y que es consciente de que es importante que haya este tipo de contenidos distintos de esos que yo digo que siembran, lo dice también una persona en la película, ¿no? Qué importante es sembrar y qué importante es lo inútil, aparentemente inútil, para enriquecer nuestras vidas. Así que ahí, los que nos estáis escuchando, ¿dónde lo podemos encontrar? En libreslapelícula.com. Ahí vamos a ir actualizando primero los cines de España, luego más adelante, si podéis ir pidiéndonos vuestro país,
hay un formulario en el que tú puedes pedirla. Ahí arriba lo pone, pídela en tu ciudad, pero puede ser tu ciudad de tu país, y eso nos ayudará a que cuando lleguemos poder informaros. He visto que había bastante gente de Argentina, he visto que nos ha escrito una persona de un medio de comunicación. Bueno, pues todas estas personas os diremos, ha llegado y dónde. Así que podemos construir ese, pues sí, ese pequeño ejército para llevar pues libres lo más lejos posible. Y creo que eso es precioso, saber que esto es parte de todos, que no es un proyecto de uno, que ellos son los ocultos, pero que aquí somos todos los que tenemos que tirar del carro. Claro que sí, y así lo haremos, Lucía. Pediremos la película en la ciudad, moveremos el material promocional que tenemos aquí en la web libreslapelícula.com, y después de ver la película, pues tal vez queramos hacer una experiencia monástica, y en breves aquí habrá un link que nos derive directamente a Fundación de Clausura, donde podréis ver también posibilidades de que después de la película, y si te preguntas ahora qué y quieres vivir una experiencia monástica, pues tal vez puedas lograrlo. Y puedas lograrlo en monasterios como el de Nuestra Señora de Vico. Aquí ahora mismo en el chat ha escrito Sor Isabel, que acabo de perder el mensaje, pero daba las gracias, Santos, por la película, y está muy agradecida. Además, una madre de familia, Elena Jiménez, dice que ha pedido a su familia por el Día de la Madre poder ir a ver la película, y que va a ir con su hija de 10 años, que va un poquito obligada. Entonces, eso también, cuando hablábamos de para quién la película, Javier, tú eres profe de religión o has sido profe de religión, ¿a partir de qué edad crees que esta película es buena? Vaya pregunta, ¿no? No lo sé, es que depende del niño, de la capacidad de estarse quieto que tenga durante hora y media del cine. No lo sé, no sabría responderte esa pregunta, la verdad, pero bueno, eso cada padre sabrá si está preparado, ¿no? Pero vamos, yo vi en el preestreno, había niños, a lo mejor de 8, 9, 10 años, y nadie salió corriendo, así que bien, pero bueno. Yo sé que mi hija está enamorada, mi hija pequeña, que son 6 años, de los trailers, pero no sé si aguantaría toda la película. Pero sí que tal vez, pues a partir de una edad, empieza a hacerse preguntas. Sí, pero te digo una cosa, lo mejor para los hijos es que la vean los padres, porque entonces verán en los padres lo que se propone esa película. Creo que eso es lo más interesante. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta, que ha levantado la mano desde un iPhone? ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Hola, mira, me llamo Rosa, yo tengo 54 años y ya llevo varios años en los que tengo la oportunidad y la gracia de poder convivir en un monasterio de aquí de España. Es un monasterio masculino. Entonces yo voy con mi marido y estamos allí un par de días, los que podamos estar por las condiciones laborales. Y entonces siempre es una experiencia que te transporta a tu interior. Cuando sales de allí, sales que siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que nos pasa? Que parece que flotamos. Cuando paras tu mundo y paras todo el ruido que tenemos fuera y allí tienes la oportunidad de estarte quietecito, calladito y escucharte a ti mismo y escuchar a los demás, y es verdad, porque eso te da muy buenos consejos, es gente súper simpática, no son santurrones que estén todo el día, no, al contrario, saben estar en el momento en que tienen que estar. Y cuando compartes con ellos la liturgia de las horas y el rezo personal de la mañana, que es súper temprano, pues te das cuenta de que hay algo más allá en el ser humano, que no solamente es la fachada que tenemos, sino que cuando estamos quietos y estamos atentos, sí que es real que compartimos esa espiritualidad y esa te la llevas luego. Y luego lo que sí es verdad que es muy triste, que cuando ya sales de allí, en los días como que se va diluyendo.
un poco a poco, va como, se te va yendo poco a poco. Entonces ahí es donde está tu día a día, tienes que volver a querer reconectar con la espiritualidad. Entonces, claro, ahí sí que te cuesta. Entonces, decimos, el único salvamento es cuando tenemos la oportunidad de ir a misa y en la Eucaristía vas conectando, pero ya no es lo mismo. Vamos a ver, sí es lo mismo, porque sí es verdad que para nosotros los católicos lo más importante es la Eucaristía. Pero como que dentro del monasterio la Eucaristía como que se hace más presencia. Es como que estás ahí y lo estás casi que tocando. Y es verdad que cuando los hijos, porque yo en mi casa tuvimos un renacer. Y es verdad que los hijos que cuando ven que los padres empezamos a mirar, ellos empiezan a imitar. Y hoy en día mi hija está intentando seguir los pasos con su novio, con su pareja, y han pasado de ser muy ateos, eran bautizados los dos, pero muy ateos, y ahora están como que se están dando cuenta. Es como que el renacer de nosotros, de los padres, se está extendiendo a los hijos. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Los que puedan, que vayan. Y lo que sí quisiera, encontrar un monasterio femenino para hacer la misma experiencia, pero con monjas. Así que nada más. Y muchas gracias. ¿Hay algún monasterio femenino para hacer estas experiencias? No sé si matrimonialmente... No, ya me gustaría dejar al marido con los monjes y ya yo me voy con las monjas. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Es alucinante, dice, la entrega de cada uno de ellos, siendo muy ellos, y eso yo creo que es lo que más me remueve de la película. La película a mí me ha llevado a reflexionar sobre la propia entrega, una entrega que te libera del mundo, siendo parte de él, pero en la que te demuestran que con sus vidas son libres de verdad, algo que al fin y al cabo anhelamos todos. Esto es una reflexión que hace Blanca, que también fue a ver la película. Están ansiosas las comunidades de contemplativas también por ver la película, comunidades contemplativas aquí conectadas. Desde Fundación Agustín creo que haremos algo, ¿verdad? Sí, algo haremos, seguro. Algo haremos. Quizá a través del aula de clausura, hablaremos con Lucía, hablaremos con Titos, a ver cómo se la podemos poner a su disposición. Muy bien. Y antes de terminar, me gustaría, Javier, que comentaras la paradoja que escuchaste, o que yo escuché de ti, pero ya no sé tú si la habías escuchado, si es tuya o no, que suscita este contacto con la vida contemplativa. Sí, no, era un sacerdote que, bueno, es crítico de cine también y que vino a ver en el pase de prensa y me decía, a ver si, bueno, tú me lo has escrito aquí, muy bien, te la voy a copiar. Mira, pues me acordaba bien. Lo has dicho perfecta. A ver si la encuentro ahora. ¿No? Bueno, más o menos, que no sé dónde estará. Pero decía, ellos viven en silencio y nosotros silenciados. Ellos viven en clausura y nosotros enclaustrados. Y decía y su vida se hace elocuente, ¿no? Y es verdad que o sea, para mí lo provocativo de esto es que han elegido una vida que yo, por mi vocación, supongo, que es al matrimonio, pues no acabo de entender del todo, porque no acabo, o sea, yo nunca haría lo que han hecho, ¿no? Nunca me encerraría entre cuatro paredes, nunca renunciaría a la comodidad o a una familia, pero en cambio tienen lo que yo anhelo, ¿no? O sea, el mundo cree que por un camino va a llegar a un sitio y resulta que estos cogen el camino contrario y son los que llegan al lugar que todos esperamos, ¿no? Entonces, eso, porque continuamente ellos te están hablando de cosas que te chocan, que no harías, que no elegirías, el silencio, la soledad, la pobreza, y lo que ves en sus rostros es eso que anhelan. Es ese trozo de paraíso o de cielo que todos estamos buscando.
Que a mí eso me parece que por eso tiene esa fuerza también esta película, que es como un anticipo, ¿no? De aquello, o sea, entonces es algo que, no sé, es que o sea, es algo que nos hemos encontrado, o sea, que es de verdad, no es una película de ficción que nos hemos inventado sobre un mundo maravilloso, que no sé qué, no, es que existe, está ahí. Y creo que lo interesante también es que al ver esta película, o sea, esta película está muy bien, pero no es suficiente. O sea, esto es lo del, no sé, es un refrán que dice, el sabio apunta a la luna y el tonto mira al dedo, ¿no? Pues que no hay que quedarse mirando al dedo, ¿no? O sea, que esto te habla de gente que existe, que es real, que ojalá la gente que vaya al cine quiera profundizar más, y diga, pero ¿quiénes, no? Pero ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son? Y que vaya a las hospederías, vaya un fin de semana, vaya a conocerlos, porque eso sí, o sea, el contacto con esas personas sí te cambia la vida. Una película no cambia la vida a nadie, pero el Señor a través de estas personas sí que cambia la vida. Y creo que ese es el objetivo general. Nuestra película sí, ¿no? Nuestra película cambia, ¿no? A ver, bueno, decía uno, el arte, leí por ahí, el arte no cambia el mundo, me cambia a mí y eso lo cambia todo, ¿no? Pues ojalá cambie al menos que podamos aportar, que esta película aporte ese granito de arena, de que la gente acuda a la fuente, ¿no? Al lugar. Yo creo que eso podría ser maravilloso. Hombre, yo creo que es una ventana muy grande a la vida contemplativa y a una realidad además real, ¿no? O sea, no a esas ideas que nos hacemos de lo que son. Disculpa, Cecilia. De lo que son las monjas o los monjes o los monasterios o lo que vas a encontrar ahí, ¿no? De hecho, se conoce muy poco sobre la vida contemplativa. O sea, ¿quién de los que están aquí podrían contestarnos qué diferencia hay entre, ¿no? un carisma u otro, entre los camaldulenses y los cistercienses? Yo creo que la película acerca mucho y eso es un valor tremendo y nada más una visión que no es limitada, o sea, que abre, o sea, que coge un prisma grande, ¿no? Que es la realidad de la vida contemplativa. Tenemos ahí un tesoro que desconocemos. Yo estoy en contacto con muchas monjas y monjes y a veces digo, ¿cómo contarlo, no? Y pues la película está contando esta auténtica locura que está llena de eso de paradojas. O sea, viven en una celda y luego hablan de lo libres que son. Entonces es como que me están contando. Y luego pues la dimensión del amor que ellos viven pues es también tremendo. O sea, por eso su vida está tan colmada, porque descubren un amor que a veces en las relaciones de pareja, en los matrimonios, en las relaciones de amistad, pues a veces no se vive con tanta intensidad como la que viven ellos, ¿no? Es algo paradójico. Y lo viven pues un poco en soledad, aunque tienen una vida comunitaria. Sí, y cuántas veces nos han dicho, a mí me lo han dicho con mucha frecuencia, me lo dicen, Blanca, te quiero. Y es algo que me impresiona muchísimo. Saben amar. Vamos a ver el tráiler y después concluimos con otra cosa más y cerramos. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad y la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo de parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol en Madrid. Quita el amor y esto se convierte en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no?
que suenen las campanas, que el monasterio está abierto, que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? Pues así, os queremos dar las gracias por participar y, como sabéis, en cada encuentro en torno al claustro os pedimos donaciones para ayudar a las comunidades contemplativas que tienen alguna necesidad especial. Y en esta ocasión os vamos a pedir si podéis ayudar a la comunidad de Carmelitas de Caudete, Albacete. Ellas os explican cuál es su necesidad. Somos las monjas carmelitas de Caudete, Albacete, y nuestra vida es vivir en obsequio de Jesucristo meditando día y noche la palabra del Señor. El motivo de este vídeo es para pediros ayuda para arreglar la casa que tenemos al lado de nuestro monasterio, dedicado al corazón de Jesús y de la Virgen de Gracia. Desearíamos convertirla en hospedería para poder acoger aquí a chicas que deseen hacer una convivencia vocacional para discernir su vocación y descubrir si son llamadas por el Señor a vivir nuestro carisma carmelita. Al habilitar esta casa nos podría proporcionar una fuente de ingresos y con esta labor acogeríamos a personas que deseen compartir con nosotras unos días de retiro, silencio y meditación. Deseamos transmitir nuestra fe, la fidelidad del Señor en nuestra comunidad, cómo nos ha mantenido desde 1914, que fue cuando se fundó este convento. La alegría que sentimos de ser del Señor, cómo esperamos de Él que lleve a cabo este proyecto y que nos conceda hacer realidad, como en la Virgen María, la voluntad del Señor. Tenemos la certeza de que el Señor nos va a proveer, como hizo con Abraham, y en vuestros donativos veremos esta promesa hecha realidad. De corazón oramos por todas las personas que nos ayuden y en nuestras plegarias diariamente intercedemos ante el Señor por todos. Al igual que en nuestra liturgia de las horas, elevamos nuestras peticiones por todas las necesidades de nuestros hermanos los hombres y mujeres de este mundo que tienen ansias y necesidad de paz, justicia y compasión. En definitiva, que el reino de Dios sea la vida de nuestras vidas. Nos sentimos bendecidas y agradecidas por vuestra generosidad y sabed que contáis con nuestra pobre oración para que el Señor os bendiga y cuide. Nuestra plegaria a la Virgen del Carmen os colme de toda clase de bendiciones y protección en el corazón de nuestra Madre. Y con esto, pues agradecer de corazón a Santos. Muchísimas gracias por participar. Nada, muchas gracias a vosotros por organizarlo y por todo lo que hacéis. De verdad. Lucía, muchísimas gracias también a ti por todo el esfuerzo estos días especialmente. No, gracias a vosotros por todo este proceso, que no es esta semana, ni un mes, ni 3 meses, sino 2 años. Así que millones de gracias por estar ahí siempre. Y nada, gracias también a ti, Javier, porque eres un hombre muy sabio que transmite muy bien el mensaje. Muchas gracias, un abrazo muy grande a todos. Y qué decir de mi compañera y mi jefe, gracias por participar, por supuesto, por estar esta noche también con nosotros. Muchísimas gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Y gracias a todos por estar presente, por aguantar hasta el final. Y nos vemos en el próximo encuentro. Por favor, importante, vayamos este fin de semana al cine.
lo necesitamos todos. También nosotros personalmente, para crecer espiritualmente y por supuesto, pues la vida contemplativa también necesita que vayamos al cine. Y las comunidades que nos ven y que nos escuchan, que recen desde la clausura para que sea un éxito. Ya se lo pedí ayer a las franciscanas con las que me reuní por la noche y bueno, están todas rezando, bien lo sabéis vosotros, el equipo. Un abrazo y hasta muy pronto.